El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenas noches, El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar como todas las noches por Canal 30 Tele 1. El doctor Nelson García y el licenciado Carlos Avelar están con nosotros, ambos juristas de larga trayectoria. Estaremos analizando, por supuesto, el caso de la solicitud de desafuero de Norman Quijano, el caso de Osiris Luna. También lo vamos a estar abordando porque el revista Factum hace una investigación a profundidad sobre una persona que falsificó documentos, al parecer, por esta investigación, y que ahora se demarca, pero ya después de que es descubierto, entonces hoy sí manda a la fiscalía un informe. Qué lindo El Salvador, qué cosa más chula la que todos los días nos tenemos que enterar. Pero además vamos a hablar, por supuesto, del tema de ANDA. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del caso Norman Quijano, porque dentro de esto hay una gran cantidad de aristas. Muchas de las personas que en las redes sociales se han viralizado preguntan arduamente, magnífico. El tema es Arístides Valencia del FMLN, Benito Lara del FMLN y por último, vamos a procesar a Norman Quijano. ¿Dónde está Ernesto Mason? ¿Por qué no lo han procesado? Son parte de las preguntas que la población salvadoreña articula. Aguánteme un ratito. Saludo a Mr. Donut, porque noche tras noche hace posible el primer segmento de la entrevista al punto con Sergio Méndez. Sabemos lo que te gusta, sabemos lo que quieres, porque somos salvadoreños, somos vida, somos sabor. Somos Mr. Donut. Cada mirada, cada sonrisa, cada plato. Tú nos has elegido por más de 40 años. Somos familia y siempre estaremos aquí para ti. Somos el sabor preferido de los salvadoreños. Mr. Donut, la gran variedad. Y bueno, el día de ayer nos acompañaron representantes del partido Vamos y esto nos dijeron. Se lo presentamos. En el punto de edición estelar nos acompañaron las representantes del partido Vamos, Cecia Rivas y Claudio Ortiz. Durante la entrevista, la representante del partido Vamos abordó el tema del voto por rostro y cómo este está siendo tema de debate y la falta de congruencia por parte del presidente. En cuanto al voto por rostro, ya lo he mencionado antes y lamentablemente se habla que el voto por rostro es un desarrollo, es un paso más a nuestro proceso electoral, pero solo lo tenemos para diputaciones, no así para los alcaldes. Esperaríamos, y lamentablemente ahí se ve la falta de congruencia del presidente y quizás ya hoy estando en otra posición, por eso él piensa diferente. Además, Claudia Ortiz recalcó que el papel del presidente en el tema del voto electrónico es parte de una campaña adelantada. El problema es que los partidos políticos tradicionales, e incluyo al presidente de la República, han convertido este derecho en un tema de contienda política preelectoral. Ese es el principal problema. Yo creo que no vemos una voluntad real de que el derecho de igualdad a la participación política se cumpla, y creo que también es importante mencionar que presenta serias complejidades para saber cuál va a ser el domicilio, el municipio por el cual van a emitir el voto los hermanos salvadoreños. Lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en Al Punto edición estelar. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista. Doctor Nelson García, caballero, un placer. Gracias por acompañarnos, licenciado Avelar. Un gusto, caballero. Luis Contreras ya se incorpora en segundos con nosotros y quiero ir rápido. Doctor, quiero conocer su posición
sobre el tema de la famosa tregua de las maras o acercamientos de los políticos. El doctor Norman Quijano, hoy por hoy, se le está ponderando para iniciar el proceso de desafuero y determinar si hay un proceso de formación de causa. El señor Fiscal General de la República, por medio de sus agentes, ha solicitado a la Asamblea Legislativa que se inicie por determinados delitos esta investigación. Sin embargo, nos llama muchísimo la atención. Antes de ir paso por paso sobre esta información, quiero preguntarle a usted cuál es su opinión, porque muchos se preguntan, mire, está bien, pero ¿por qué iniciamos con alguien que tiene desafuero? ¿Y por qué no procesamos a Ernesto Mason, que no tiene, y que obviamente tenemos el video con todos los fajos de dinero, que él dice que sigue siendo inocente, cuando él le preguntó con Ruano, que en su momento me acompañaron a la entrevista, diciéndole a los miembros de las maras que qué le parecía fulanito X para ministro de Justicia y Seguridad. Yo quiero partir de eso para ir haciendo un análisis a profundidad. Su opinión, doctor. Bueno, fíjese que esto se puede visualizar como una jugada de ajedrez, ¿verdad? En la jugada de ajedrez hay una salida en que el caballo se salta al peón y normalmente pierde la partida. Esto es lo que creo que ha pasado en este momento. Se han saltado a la persona que pudiera tener más indicios de responsabilidad que otro cuyo video no es una secuencia adherida a la que se tomó como base para inculpar a los procesados de esa tregua. Esa debilidad objetiva material creo que a mí me hace solidarizarme con el procesado Norman Quijano por una razón, porque procesalmente él va a salir, desde mi punto de vista estrictamente jurídico, de ese detalle, de esa imputación, y así lo espero también, indemne. Usted ha hecho una relación porque incluso en su programa, en otro canal anteriormente, fue donde se destapó esta olla. Y ahí constan las aceptaciones de la participación de los diferentes, al punto que el fallecido alcalde Ruano a su interlocutor le dice, mire, aquí no hay ningún diputado, ningún partido que no haya ido a transar su ingreso a los sectores controlados por las pandillas sin haber negociado con ellos. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo están todas estas circunstancias de comenzar por el caso más débil? ¿No será para impactar consecuentemente como un juego de dominó a los subsecuentes imputados? Esta es la pregunta que se va a responder a medida que vaya avanzando este proceso, que también tiene un factor mediático diferente. Estamos por ver el primer acto, que es el intento de desafuero que se hará por parte de la Fiscalía al señor Norman Quijano, al doctor Norman Quijano, y hay una expectativa política, por supuesto, porque esta es una decisión política, no es una decisión jurídica. La médula de este problema es política en estos momentos. Ahí me quedaría yo en ese planteamiento. Ok, debo de preguntarle, porque obviamente las críticas no se han hecho esperar, doctor, cuando sale a la palestra una persona altamente cuestionada como Gallegos, queriendo sacar raja de todo eso, ofreciéndose para acusador, cuando el primero que debería para muchos estar desaforado y en un penal es él. ¿Cuál es su opinión? Es decir, es una persona, doctor, que ha recibido viáticos sin salir del país, que le dio dinero a ONGs
como dice el Faro y Factum, fantasma de su esposa, una persona que tenía un enriquecimiento ilícito. Es decir, ¿cuál es su opinión sobre esta situación, doctor? Mi opinión, por supuesto, llena de fantasía, es que el 90% de los señores diputados debieran estar procesados, ¿verdad?, por el daño integral que le han hecho a este país a través de leyes que solo han favorecido los intereses de sectores explotadores, de sectores que manipulan el derecho en este país y que además manipulan toda la integración gubernamental, partiendo de los ejes principales como son la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Corte de Cuentas. Y todo esto está ahorita embarrado de un virus más profundo y más peligroso que ese coronavirus que estamos hablando, ¿verdad? Porque esa descomposición de la trayectoria gubernamental que se ha destapado realmente amerita un encauzamiento, no de dos que tres, que uno que ya se fue y otro que ya lo fue siguiendo, etcétera, y otros que le van a agregar. Esto no es la esencia del problema de este país, es integralmente la clase de política que se ha tomado como bandera para explotar el país y a los ciudadanos. Aquí ya solo faltan impuestos para el que pispilea. Hay unos impuestos, unas tasas de las alcaldías inventadas, incluso inconstitucionales. Listo. Le doy la bienvenida a Luis Contreras. Luis, un placer tenerte acá. Gracias por acompañarnos. Estamos abordando el tema del desafuero Norma Quijano. Voy con el licenciado Avelar. Sin embargo, póngame por favor, producción, esta nota y vamos a ir poniendo link por link, que es algo que de verdad llama muchísimo la atención para no olvidarnos. Y es de pronto, póngamelo por favor, producción, y es de pronto cuando vemos nosotros acá. Tomémonos un minuto para recordar lo del Faro, el que nos mostró esto de las negociaciones con pandillas. Y a mí, señores, me llama muchísimo la atención, porque abramos Arena 2014-2016, por favor, producción, ese link. Ok, Nayib, no es ese, el de Arena. Arena prometió a las pandillas una nueva tregua si ganaba la presidencia. Acá está el video donde aparece el señor Ruano con el señor Néstor Mason y hasta el audio, y les ofrece, por supuesto, les pregunta sobre el ministro, etc. Vámonos al otro link, por favor, que es importante para efectos de ir ilustrándole. Y a mí me llama muchísimo la atención, correcto, porque esa es la misma. La otra, FMLN ofreció a las pandillas un programa de crédito de $10 millones. Estaba Valencia y estaba Benito Lara. Ahora, hasta aquí va muy bien. El tema es que hay un comité de aplausos. Y cuando se le muestra a la gente como que el Faro o Factum investigaron el tema del Chaparral en su momento, las negociaciones de Funes con Tony Saca, lo que Tony Saca hizo, hasta ahí vamos bien. El tema es cuando viene esta otra noticia. Póngamela por favor, cuando precisamente Nayib Bukele también pactó con las pandillas. Para conseguir ejecutar sus proyectos en la capital, la administración municipal de Nayib Bukele negoció con las pandillas e hizo a lo largo de 3 años concesiones que incluyeron dar a este barrio poder de decisión en las asignaciones de algunos puestos del mercado Cuscatlán, bajo que también están, por supuesto, el tema de los contratos del mercado Cuscatlán, donde el señor Ernesto Mason misteriosamente ya no dijo absolutamente nada. Sí. En el 2015, siendo candidato a la alcaldía, su campaña entregó dinero a las 3 principales pandillas para que lo boicotearan, tal y como en las elecciones presidenciales del 2014 lo habían hecho el FMLN y Arena. Listo.
vamos bien hasta ahí cuando ya saltan y dicen que ya no, porque el faro es vendido, no les gusta. La gran pregunta de todo esto, licenciado, es, y que seguro, conociendo el talante del señor fiscal general de la República, la otra semana vamos a tener noticias. No sé por qué un día martes es un buen día y se me viene a la mente. ¿Por qué? Porque entonces tenemos a un montón de gente que hay que llevar al banquillo de los acusados, claro, empezando por el señor presidente de la República y siguiendo por Ernesto Mason. ¿Su opinión? Sí, en efecto, Sergio, buenas noches a la audiencia de este importante programa. Por supuesto, saludos también para ustedes que me acompañan en el set. Bien, mi opinión, yo considero que esto que se está dando es un problema, un fenómeno multicausal. Digo multicausal porque tiene mucho, pero mucho contenido político y quizás lo que menos podía tener es desde el punto de vista judicial o jurídico. ¿Por qué lo digo? En primer lugar, Sergio, yo sé de dónde viene el descontento de la población. No es que defendamos, como le decía el doctor Nelson García, no estamos defendiendo a Norma, no estamos defendiendo un partido, pero la realidad es que en base a la Constitución de la República de El Salvador, el artículo 3 dice que todas las personas somos iguales ante la ley. Entonces, ¿por qué se da el caso en nuestro medio de que vamos a procesar únicamente al doctor Norman Quijano, donde hay otros funcionarios de gobierno que también han sido señalados, y no solamente han sido señalados, sino que han aceptado públicamente el cometimiento de un hecho delictivo? Cuando ellos reconocen, aceptan que han tenido alguna negociación, alguna plática con las estructuras pandilleriles, automáticamente están cometiendo un delito. En ese sentido, es lo que se está cuestionando. ¿Por qué única y exclusivamente al doctor Norman Quijano, si tenemos muchos funcionarios que han aceptado, incluyendo alguna probable participación o complicidad por parte del mismo presidente de la República en algún tipo de conversaciones que hayan tenido con las estructuras? Pero bien, remontándonos un poco de dónde es que viene y por qué el doctor Norman Quijano. Licenciado, aguánteme un ratito, tengo un problema técnico, por favor resuélvanme el problema de su micrófono. Me están diciendo que técnicamente tenemos un barrido. Ya regreso con usted. Tu opinión sobre esto, por favor, solucionen ese problema para darle seguimiento. ¿Cuál es tu opinión? Ya les presenté esta información que es importante, el desafuero del doctor Norman Quijano, que tiene fuero. No le veo la aritmética legislativa que le vayan a dar, pero ¿y Ernesto Mason? Sí, no, indudablemente tiene mucho componente político partidario previo a una elección del 2021, en la cual se van a elegir a diputados, alcaldes. Yo creo que desgastar a la oposición es crucial, es elemental, es un punto de inflexión realmente en el presente. Norman Quijano fue el diputado más votado de San Salvador, es una figura emblemática, llamémosle de esa forma. Sin embargo, hay que pedir un poco de equilibrio en la parte judicial, llamémosle de esa forma, en el aspecto que hay inclusive exfuncionarios del FMLN vinculados también en este tipo de reuniones. Pues yo creo que para nadie es un secreto cómo la tregua entre pandillas que gestó y fraguó el FMLN con Mauricio Funes le dio poder político a estas estructuras criminales. Es decir, que nosotros como salvadoreños debemos de visualizar el aspecto negativo, nefasto que dejó la tregua entre pandillas. No solamente se trata de un ilícito de decir se les dio dinero y eso terminó ahí, sino que el efecto dominó que ha venido arrastrando con el tiempo, en el cual las estructuras criminales se robustecieron, su músculo criminal creció enormemente. La mutabilidad que tuvo la extorsión, la expansión territorial que estos grupos criminales lograron al nivel de que la MC-13 es de las más fuertes a nivel nacional, según estudios criminalísticos, pues, y a nivel del Triángulo Norte, a tal grado que inclusive el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los catalogó como grupos terroristas, equiparándolos al nivel de los yakuza japoneses y los carteles de droga de México. Es decir, que no estamos lidiando con delincuentes comunes, pero previo a eso se les potenció políticamente. Recordemos que en el 2015, cuando la tregua se fragmentó, los asesinatos, los homicidios crecieron abismalmente, y esos son datos de las Naciones Unidas, pues, y hasta ahora el presente que realmente ha logrado fraguarse un poco en el aspecto de una disminución un poco más evidente. Sin embargo, no es suficiente. Pues yo creo que ese poder político que se le brindó a estructuras criminales, el haber traído al secretario de la OEA en su momento, el señor Insulza, fue un gesto nefasto. Pues, ¿por qué? Porque en su momento se hizo un acto en la plaza central de San Salvador, en el parque,
y se les brindó poder político, pues con armas que estaban en desuso realmente. Es decir, después con el tiempo se comenzó a conocer todos los beneficios que se les había brindado, que inclusive discotecas se les habían llevado a centros penales en tiempos del FMLN, y es realmente ridículo y condenable. Pues yo creo que el salvadoreño común resiente muchísimo eso. Luis, Berta Campos puso, no queremos un show. El proceso de antejuicio no debe ser un circo. Este diputado gallego no tiene solvencia para juzgar a nadie. Hagan las cosas bien y nombren a un fiscal serio, no más impunidad. Y es que yo no sé si tú te recordás que este personaje oscuro de la historia de El Salvador fue a acusar a Paco Flores. Más tarde, él presentó información para desvincularse de enriquecimiento ilícito que el mismo Arena le había dado cuando él fue. O sea, ¿y eso cómo se come, doctor? O sea, él fue a acusar a Paco Flores. Y Paco, que me acompañó en la entrevista, a mí me dijo que los que habían estado eran los saquitos que estaban ahí. Llámese él, Merino, él me lo dijo a mí. Ahora, voy contigo ahorita rápidamente y te quiero plantear aquí, antes de dar paso a ti, Luis. ¿Cuáles eran los componentes de la famosa tregua de Mauricio Funes? Nunca se bajaron las extorsiones. Ojo. Exacto. Te lo está diciendo un abogado penalista, ex fiscal y en el ejercicio liberal de la profesión que nosotros tres somos. La pregunta es, ¿cuáles eran los elementos distintivos de la tregua? Uno, nunca se bajaron las extorsiones. Nunca se bajaron los demás delitos. Solo los homicidios. ¿Las desapariciones forzosas aumentaron? Sí. ¿Estoy claro en eso? Sí, los territorios controlados. Los territorios controlados, ¿estoy claro en eso? Exacto. ¿Listo? Sí. ¿Había más plata por parte del Ejecutivo? Sí, ¿listo? indudablemente. No son los mismos elementos que ahorita tienen ayer, pero no hay tregua, ¿verdad, señores? Es interesante cómo en gobiernos del FMLN inclusive se les brindó un financiamiento que fortaleció a estos grupos criminales. Listo. Los estados vacíos, que así se les conoce en seguridad ciudadana, se multiplicaron, se expandieron a nivel de todo el país, lo cual es el objetivo ahora recuperarlos, porque realmente es el tejido, se puede decir que es el terreno fértil de estas estructuras criminales. Pero estoy en lo claro, fueron los mismos elementos que hay ahora. Sería indagarlos más. Listo. Realmente, yo lo veo diferente en el aspecto que en su momento Mauricio Funes lo ventilaba abiertamente, inclusive ante las Naciones Unidas. En una entrevista con Fernando... Quiero decir que ahora presentaron la solicitud de 109 millones adicionales y no dejaron entrar a cierta parte de la prensa. Uy, qué raro, ¿verdad? Sí. Pero no son los mismos elementos de la tregua. Sí. Aguántame un ratito. Tengo llamada. Muy buenas noches, El Salvador. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Aló, buenas noches. A la orden, para servirle, coméntenos. Fíjese que quería comunicarle que hay interferencia, no se les escucha bien. Todas las noches nos boicotean, mamá, nos tratan de dañar la señal. Sí, cabal, para que nosotros no escuchemos bien lo que ustedes están comentando. Le hago una pregunta, ya vio las noticias del Faro, FMLN, Arena y Nayib Bukele pactaron con las maras. ¿Cuál es su opinión? Que es cierto eso, nada más que ellos no se hacen cargo. ¿Cuál es su opinión? Hay que procesar a todos y aquí no estamos defendiendo a nadie. El señor Ronald Quijano se le debe de procesar, por supuesto, estamos claros, su opinión, porque el señor Ernesto Mason no se le menciona y el señor Bukele nunca lo menciona a él. ¿Nunca se ha fijado? Cabal, así es, porque no, como dicen, todos en la cama, todos en el suelo. Bien raro, algo así como cuando Funes atacaba a Arena, pero no mencionaba a Saca. Bien raro, ¿verdad? Igual, ajá, le agradezco, feliz noche. Carlitos, voy con usted. Ya recobramos el micrófono. Ok, creo que sí, estamos... Sigamos, por favor, con bien, yo quería hacer un cuadro comparativo y yo hacía alusión a que todos somos iguales ante la ley. Y yo creo que esto es lo que la población percibe. ¿Por qué apegado a derechos? Sí, hay un indicio, hay un señalamiento concreto. En el caso de Norman Quijano se desprende de la operación Cuscatlán con el famoso testigo criteriado Noé. Pero bien, ¿por qué a él y por qué nosotros que han confesado abiertamente la participación o negociaciones con las estructuras criminales? Ahí es que estamos violentando la igualdad de las personas ante la ley. Pero hay otros aspectos también que hay que mencionarlos. En la práctica, en los casos concretos que se ventilan en los diferentes tribunales a nivel nacional, hay personas que están detenidas por una simple sospecha, porque se presume que son postes, se presume que dan algún tipo de información, presunciones, y sin embargo están enfrentando un proceso penal que puede durar hasta más de un año para que después puedan decir no se logró comprobar. ¿El objetivo es llevarlo hasta las elecciones?
En efecto. Interesante, ¿verdad? Claro, porque podría ser, claro, ahí lo están ocupando como un chivo expiatorio, están tratando de llevarlo adentrarse hasta las elecciones y de esa manera también hay otros temas que es necesario ocultar con el tema del doctor Norman Quijano. Tú ya lo mencionabas, del tema del agua, el voto en el exterior. El de Osiris Luna, ya vamos a hablar de eso, por supuesto. ¿Verdad? Pero lo importante es que si nos preguntamos, la población diría, bueno, ¿está correcto o no está correcto que procesen a Norman? Sí, está correcto, es apoyo a derecho, pero si van a procesar a Norman Quijano, tienen que procesar a todos los funcionarios que ya se sabe plenamente que han tenido alguna participación, alguna negociación con las pandillas, porque eso es constitutivo de delito y todos en la cama, todos en el suelo, todos somos iguales ante la ley. Listo, doy paso a una llamada telefónica. Muy buenas noches, El Salvador, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Hola, Sergio, buenas noches. Buenas noches, un placer, coméntenos. Gracias, Sergio. ¿Usted ha escuchado la moción que hay de que los presos puedan votar? Uy. Ok, ¿y le parece congruente la posición? Permítame, no me vaya a colgar. ¿Le parece congruente la posición que hay, que usted está diciendo ahorita, sobre que puede haber un pacto cuando se está promocionando precisamente el voto de los presos? Esa es una incongruencia total, la vemos todos, Sergio. Y a mí hasta me apena a veces ver a las personas que le acompañan ahí, que usted no nos deja hablar, Sergio. Su euforia negativa realmente no deja participar a criterios más moderados y más maduros. Solamente eso quería decir, la reflexión en eso, Sergio, tal vez le sirve de algo. Le agradezco y con el mayor de los gustos le comento. 1, los presos no pueden votar y esta es iniciativa del partido Arena. De hecho, yo me recuerdo cuando Arena dijo que los presos habían salido a votar y yo decía en su momento, mire, son entonces los privados de libertad más respetuosos que hay porque ni uno se escapó. Número 1. Y no pueden votar porque han perdido parte de sus derechos, no todos, y uno de ellos es los derechos políticos, que no tienen nada que ver con una probable tregua, que son dos cosas muy diferentes. Tengo otra llamada telefónica. Muy buenas noches, El Salvador, ¿de dónde nos llama? Bueno, ¿aló? Buenas noches, un placer. Sí, buenas noches, Sergio. A la orden, coméntenos. Solamente quería opinar. Por Estoy favor. viendo su programa, muy excelente. Estoy viendo con respecto a lo que le están a Norman Quijano. A mi juicio sería muy bueno que a todos los funcionarios les hicieran lo mismo que le están haciendo a Quijano, porque a mi juicio todos tienen algo que ver ahí en algo. De acuerdo. Entonces, de acuerdo. Aristide Valencia, solamente... Benito Lara, Norman Quijano, Ernesto Mason, Nayib Bukele, por supuesto. Gracias, le agradezco. Listo, vamos a otro tema porque es importante y no hay que perder la caja pirotécnica de las luces del dragón chino acá. Y eso es importantísimo. Doctor, voy con usted. Se han dado 2 casos dentro del sistema penitenciario lamentables. Uno de ellos es el tema de Osiris Luna. Cuando ya se venció el plazo, no quiere dar a conocer quién le pagó el viaje. Ya el Tribunal de Ética ya le dio plazo, ya le dijo que debe dar a conocer. Primero, las contradicciones fueron bien claras. Se dijo, no, mire, es que yo iba invitado por parte del gobierno de México. México ya salió al paso diciendo, no, papá, eso no es cierto. AMLO, no. Tuve a la voz de la diáspora, quien abordó a un congresista mexicano y le dijo, nosotros ni en bicicleta le pagamos el viaje. Luego tuvo que el presidente Bukele lo salió a defender, luego se quedó callado, luego dijo, es que una ONG, ¿cuál? A saber, eso no vamos a dar a conocer. El tema es que en la última edición de toda esta trama se da de que él contrata a una persona que está precisamente en imágenes, en campaña con él, que tiene títulos y que tiene elementos con falsedad. Él sale arremetiendo contra Factum, pero el día domingo dice ya remití a fiscalía. Factum empezó en noviembre a investigar, él renunció en diciembre y ahora en enero manda a fiscalía. Doctor,
¿Cómo se come eso? No hay omisión ahí. ¿Por qué tuvo que contratar a una persona y lo salen desmintiendo y le dicen, no señor, él no ha renunciado? En los diferentes Twitter que se han viralizado, él está en las tiendas institucionales. ¿Su opinión? Sí, mire, a mí me enseñaron que cuando uno comete un error, debe reconocerlo. No solo para que no se deriven otras conclusiones diferentes al error, quizás más graves, quizás calumniosas. En mi opinión, todo funcionario está obligado a darle cuentas al pueblo salvadoreño en qué gasta su dinero. El problema es el síndrome del poder. Cuando alguien llega a detentar algún mando, cree que todos los demás que lo han llevado ahí precisamente son sus siervos y por lo tanto no tienen derecho a reclamar. Punto primero, ese viaje debe expresarse quién lo pagó. A lo mejor lo pagó una compañía interesada en tener negocios de comida con los centros penales. Pudiera ser. Pudiera. ¿Verdad? Pero que si se oculta algo malo ahí, usted no oculta las cosas buenas. Punto primero. Punto segundo, con relación a esa noticia o investigación de facto, ahí aparecen concretamente que una persona que para detentar un cargo necesita la categoría profesional de abogado, aparentemente, y digo esto porque no me consta todavía objetivamente, pero el señalamiento es que su título de abogado es falso y que los, vamos a decir, seminarios en los que dice haber participado, se ha probado que no participó a través de gente que estuvo en esos seminarios y dan fe de que esa persona no participó. Esto es gravísimo. Yo particularmente creo que esto desprestigia al gobierno, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque yo sí participo de la ilusión de muchos proyectos que creo que si se realizan van a beneficiar al pueblo. Completamente de acuerdo con usted. Uno de ellos, por ejemplo, el tren interdepartamental. Eso sería la obra maravillosa de cualquiera que detente el poder y con eso es suficiente. Ahí me quedaría yo en función del... Listo, tengo un sondeo, fuimos a las calles de San Salvador, le preguntamos a la gente sobre el caso de Osiris Luna. ¿Qué nos dijeron? Se lo presentamos. Mi opinión es que no está bien. No está bien porque si él lo está haciendo ya con cosas, usted mismo lo está haciendo falsificado, pues allí donde estamos en la corrupción. El país durante los próximos 5 años, muy mal. cual estamos en la plena disposición de hacerlo. Porque no ha sido legal, pues. Si es así, no ha sido legal. Ahora bien, estamos apuestas, hay que revertir un desvergazal de volados. Esto nos dijeron con relación al señor Osiris Luna. ¿Qué nos dijeron con relación al caso del señor Norman Quijano? ¿Me lo tiene listo, producción? A continuación se lo presentamos. Bueno, pienso de que si tienen pruebas suficientes, ¿verdad? Y hasta muchos se han tardado quizás para hacerlo, ya lo hubieran hecho. Pienso que están en lo correcto, pues, ¿verdad? Que él demuestre su culpabilidad o su inocencia en los tribunales, ¿verdad? Eso sería lo correcto. La fiscalía es la que tendría que ver, pues, investigar eso, ¿verdad? Eso es todo lo que... para ver si de veras es culpable o no, pues. Bueno, yo lo que yo pienso, vaya, directamente, si hay una ley de que, pues, a él le llega a hacer eso, es porque hay una ley y una ley que lo condena por lo que él ha cometido. Ok, nos vamos a una pausa publicitaria. Acá le presentamos, señores, las dos posiciones del pueblo salvadoreño con relación a los dos tópicos. Saludo a BAN, señores, el banco que está para respaldar a los salvadoreños. Aquí lo tenemos, el éxito está en avanzar. Pausa, ya volvemos.
Atrévete a disfrutar las hamburguesas dobles de Campero. Hamburguesas con el doble de lo que te gusta. Americana doble, nueva picante doble, clásica doble con queso. Hamburguesas con el doble de sabor por tiempo limitado. Esto es Sabor Campero. Si todo suele parecer más difícil, si todos creen que es una locura, sigue tu instinto. Solo avanza. Carmen logró deleitar con sus panes artesanales. Raúl persiguió su pasión y abrió su primer hostal. Sofía impone la moda con su taller de carteras. El éxito está en avanzar. Avant. La vida está llena de dulces momentos que dan felicidad. La alegría se encuentra en los detalles y sabores que te hacen disfrutar. Las miradas hablan por sí solas y las risas se contagian cuando compartes esos valiosos momentos con las personas más importantes, la familia y los amigos. Hemos disfrutado y seguiremos disfrutando nuestros helados. Boston Premium Ice Cream. Damos felicidad. The air turn as you breathe. You set my soul on fire. You pull my heartbeat toward the sun. Hazlo con Softcake. Hazlo con amor. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Luis Contreras, el caso puntual que ya planteamos sobre Osiris Luna, ¿tu opinión? Sí, yo pienso que evidentemente el gobierno actual en campañas, la propaganda que se puede decir que era el parangón del presidente Bukele, era la transparencia, el equilibrio en cuanto al discurso y las acciones. Yo creo que sea el funcionario que sea, debe de mantenerlo, porque ya lo decía el doctor Nelson García hace un momento, en el caso específico del que había falsificado algunos documentos, parece que era empleado de centros penales, que viene a deslegitimar lo que las buenas obras que podría estar haciendo el gobierno actual. Claro. Y yo pienso que un funcionario, ya sea un director de una autónoma, un ministro, ya no se diga, debe tener aún mayor coherencia con ese discurso, porque realmente forma parte del equipo de confianza del presidente Bukele, y eso es imprescindible mantenerlo, pues ese equilibrio. Evidentemente no es fácil, las instituciones no son perfectas, pero son perfectibles, pues, y yo creo que el presidente evaluará si realmente la persona, ya sea un director o un ministro en su momento, no está dando el ancho para el cargo que ha sido designado, pues, ya sea en este caso el director de centros penales, puede ser alguien de salud, en fin. Yo pienso que lo importante es eso, la transparencia. Recordemos que hoy vivimos una fiscalización, entre comillas, de forma virtual de la población civil salvadoreña, ya sea por Twitter, Facebook. Las redes sociales son el parangón para que la población conozca de primera mano, más ahora más que los medios de comunicación tradicionales como lo son la televisión. Gente de Estados Unidos, gente en Italia, en Europa, en Australia ven estos programas, pues, y eso es importante porque se puede decir que la sociedad civil se puede organizar inclusive de mejor manera. Ya lo tuvimos inclusive en la primavera árabe, pues, un ejemplo, cómo derrocaron hasta un gobierno en su momento. Yo creo que la población puede llegar a un hastío en el cual, al ver una incoherencia o una
unos niveles de corrupción altos, volcarse a las calles. Yo creo que todo tiene un límite, lo hemos visto en otros países, inclusive, por ejemplo, Guatemala, que es un país vecino, la población allá inclusive tiende más a ir a las calles también, a exigir ciertos derechos. ¿Por qué? Porque la institucionalidad en Guatemala ha sido más inoperante, a diferencia de nuestro país. Aquí en cierta medida trabaja un poco la institucionalidad. Lo vemos ahora con la articulación entre la Fiscalía, la PNC, ha ido mejorando desde mi perspectiva. Obviamente hay cosas que mejorar, pero si hacemos una analogía comparativa con el pasado, yo creo que vamos en buen camino y solo falta de que otros elementos vayan confabulando para que haya una mejoría sustancial. Listo, tengo llamada telefónica. Muy buenas noches, El Salvador, ¿de dónde nos llama? Buenas noches, Sergio. A la orden, coméntenos, por favor. A los tres señores que le acompañen. Sí, quiero ser un poco breve, pero apegado a lo que ustedes están planteando ahí. Yo lo que veo de que lo que han hecho con el señor Quijano como que fuera un chivo expiatorio, ¿verdad? Como que es una cuestión selectiva, pues, como ustedes bien lo dicen ahí, y los demás, ¿por qué no, pues? ¿Verdad? Si este señor, si realmente cometió delito en el video que dicen que existe, pues entonces, pero solo es un video que y los otros, como bien lo decía usted, Sergio, y no aparecen con los billetes ahí entregándoselos, pues. El otro señor ahí prometiéndole 10 millones que les iban a dar en créditos. Entonces, ¿y dónde están los demás? Pues el señor fiscal, si alguien le escucha esto, pues que le digan, y entonces, ¿por qué los demás no están ahí? Pues ahí no necesitan que es para quitarle el fuero. Ahí solamente lo que tienen que hacer es actuar. Una pregunta al doctor García. Estos señores que negaron la información de esta persona que ha falsificado el título y lo demás, han caído en delito. Esas personas deberían de ser procesados porque por haber negado, que dijeron que había renunciado y la persona sigue todavía trabajando allí. Otra cosa, el señor presidente tiene 3 personas ahí ya que no deberían de estar ya como funcionarios en ese gobierno, que son la persona que tiene unos procesos abiertos, ¿verdad? Que el de comunicaciones que tiene ahí el secretario, el otro señor que agarró a balazo, el de seguridad que agarró a balazo, correcto, y ese otro señor que de penales, ¿verdad? Son personas que realmente como dicen muchas personas ahora, pues de que ya no es de lo mismo, sino que es peor que lo que si usted se da cuenta, el presidente solamente arremete contra los demás, pero no se pronuncia con ninguno de los casos que usted acaba de mencionar. Si se da cuenta, el presidente arremete contra Norman, pero no habla nada del señor Ernesto Mason. ¿Se ha fijado usted eso? Es correcto, es lo que se rumora aquí de todas las personas, que por qué solamente él, pues que solamente él está queriendo enjuiciarlo simplemente por un video, que si en el video aparece que ha cometido delito, excelente que lo hagan, pero los otros se ve que claramente que sí cometieron delitos, y entonces ¿por qué ellos no están siendo procesados? Así que una crítica constructiva, Sergio, espero que no me moleste. Por favor. Yo pienso que debería darle un poquito más de tiempo a las personas que usted tiene ahí de panelistas, porque a veces se siente como que usted es el entrevistador y se entrevista a usted mismo. Así que la verdad que no me moleste por eso. Con gusto, es el estilo. Gracias, le agradezco. Es el estilo. Voy con ustedes, caballero, porque tengo que buscar un equilibrio, obviamente, con las personas que les hacemos los sondeos y con las personas que llaman. Con relación a lo que decía el caballero, ese es el estilo. Y ese es el estilo que tenemos precisamente para señalar cosas que tradicionalmente los otros no lo hacen. Voy con usted, licenciado, por favor. Vaya, primeramente, para ponerlo al tanto, el amigo televidente, ¿qué pasó con la persona del título? En efecto, le hacía la pregunta al doctor, me han dado la palabra. En efecto, esta persona ha cometido no un delito, varios delitos. Podríamos hablar desde una falsedad material, una falsedad ideológica, una falsedad documental agravada. Cometió un delito en el momento de que utiliza un título, seminarios y un montón de diplomas, posgrados, ya fuera doctor, yo también ahorita doctor,
con un par de diplomas de esos, ¿va? Entonces sí cometen delito, pero quizás es más grave la acción que comete un funcionario a sabiendas que esta persona no tiene las credenciales, no tiene un título y lo ponen en un puesto de gobierno. Eso es más corrupción, eso es corrupción. Ahora, en cuanto a lo que la participación de Osiris Luna, bueno, esto no podemos decir que esto es parte de la partida secreta, era un viaje y él mismo publicó algunas imágenes, él mismo reveló dónde andaba y con quién andaba en compañía. Entonces, lo más que podría exigirle la ciudadanía es que sea transparente y diga si en efecto los fondos que utilizó salieron del gobierno o fueron particulares. No andaba buscando una empresa que trajera comida, tal vez podemos decir de que andaba viendo alguna empresa que le venda mejores grilletes, porque están en el país siempre cuestionados que no sirven. Entonces cualquier actividad que fueran paradas por el gobierno y se estaban utilizando fondos públicos, pero si él estaba legalmente autorizado, no habría problema. Pero si él no quiere dar una explicación sobre este viaje, algo mal debe andar. Y eso la población lo está reclamando y de hecho le ha emplazado para que él dé una explicación al respecto. Así que en ese sentido, pues yo considero que hace mal el funcionario, el gobierno hace mal de que estas personas se ven involucradas en este tipo de actos que generan una mala opinión para la ciudadanía. Y quizás con el tema de Norman, Sergio, yo soy del criterio que Norman Quijano, yo lo conozco, lo respeto, y yo considero que cualquier funcionario, en el caso del doctor Norman, sería más fácil que él renuncie al fuero y que se someta a las autoridades correspondientes. Yo lo considero así. ¿Por qué no está de acuerdo? Porque es un derecho y eso es un derecho que va a servir como una evidencia de que frente a qué estamos. No comparto el criterio, doctor. Bueno, yo le digo se lo voy a explicar, ¿verdad? Veamos. Porque como ahí, para empezar, tienen que exhibir el video que, no, como ya dije yo, no tiene relación con el que Sergio, por cierto, analizó en otro programa. Por lo tanto, yo sí, por conocer, igual que usted dice, a Norman Quijano, yo no lo considero capaz de haberse involucrado él en una tregua. El partido de él sí va. Aquí estamos analizando la tregua famosa que fue evidente, que fue pública. Pero esas dos que han buscado los dos partidos principales es peor que la primera que estamos analizando. Ok, tengo un video que quiero compartírselo con ustedes de un youtuber muy viralizado, que precisamente habla sobre los temas. Habló en determinado momento sobre las diferentes cortinas de humo que tiraron, para no hablar del tema de la crisis del agua, de la situación lamentable y desastrosa que pasó este gobierno y que el presidente no aparecía, sobre la embajadora o la canciller de nuestro país, sobre diferentes tópicos, y ahora se refiere precisamente a esto, lo cual se lo presentamos, por favor. Hay una investigación y hasta fueron capturados por haber tenido pláticas con pandilleros. ¿Por qué a Alex Lipton no le envía a juicio? A sabiendas usted de que el tipo es un pandillero y que está en tejido social pactando con las pandillas. Y a vos, Nayir, ¿cuál es el miedo de pedir públicamente que enjuicien a Ernesto Mason? ¿Cuál es el miedo? Vamos a pausa, ya regresamos. Si todo suele parecer más difícil, si todos creen que es una locura, sigue tu instinto. Solo avanza. Carmen logró deleitar con sus panes artesanales. Raúl persiguió su pasión y abrió su primer hostal. Sofía impone la moda con su taller de carteras. El éxito está en avanzar. Avant. La vida está llena de dulces momentos que dan felicidad. La alegría se encuentra en los detalles y sabores que te hacen disfrutar. Las miradas hablan por sí solas y las risas se contagian cuando compartes esos valiosos momentos con las personas más importantes, la familia y los amigos. Hemos disfrutado y seguiremos disfrutando nuestros helados.
Boston Premium Ice Cream. Damos felicidad. I woke up with you on my mind. Watch the air turn as you breathe. You set my soul on fire. You pull my heartbeat toward the sun. Hazlo con Softcake. Hazlo con amor. Por supuesto que hay muchas cosas de esas que nosotros no compartimos, indistintamente de que sea viral. Nosotros lo ponemos acá, pero no compartimos, y obviamente más respeto para una autoridad como el señor Fiscal General de la República. Pero eso pone en evidencia que aquí sí hay libertad de expresión, en otro canal lo cortan inmediatamente, y eso se pone, aquí hay evidencia que aquí hay una libertad de expresión y el espacio televisivo para los televidentes que se expresen. Eso fue a solicitud de la misma audiencia. Sí, pero yo pienso que algo importante, no solamente por este video, sino que en redes sociales se ve también destilar improperios, inclusive contra Sergio Méndez, contra nosotros como analistas. Yo creo que el salvadoreño está cayendo en una violencia virtual. Yo inclusive hice una columna al respecto. Yo creo que hay que bajar un poco los decibeles, pues, porque hay que respetar ciertas investiduras, pues, aunque no sean de nuestro agrado. O sea, yo creo que eso es importante para que como salvadoreños, que tanto no queremos más violencia en nuestro país, la violencia comienza a un aspecto verbal, que es un nivel. Sí, viene una ley de protección para los políticos y funcionarios públicos, hasta cierta manera. Más. Sí, los va a limitar un poco más. No, hasta cierta manera puede limitar, pero también muchas veces, si podemos hablar que hay actos de corrupción, hacer señalamientos nefastos tal vez para algunos funcionarios, pero bajo un contexto profesional. Exacto. Sin ir a otro tipo de palabras. Bueno, la verdad es que hay un grado de intolerancia tremendo en el país, ¿verdad? Cuando usted emite un criterio que no le gusta a lo que llamamos troles, también le sacan a bailar hasta la última generación, ¿verdad? Sí. Ok, caballeros, voy con mi compañera de Sport Night, Carly. Muy buenas noches, Carly, es un placer saludarla. ¿Qué nos trae esta noche? Gracias, Sergio. Igual, un placer. Traemos información, como siempre, del mundo del deporte. Traemos información de Alianza, que vuelve a jugar en el Cusca. Esta vez cambian sus horarios, y traemos información también de otras ramas del deporte. Bueno, ya se ha renovado la luminaria del estadio Cuscatlán, el Coloso de Montserrat, precisamente para poder recibir este tipo de cotejos. Así es, Sergio. Todos esos detalles los vamos a tener en el programa. No se lo pueden perder. Una hora de mucha información, y también tenemos la dinámica. Gracias, le agradezco, muy amable. Llegamos al final de la entrevista, doctor. Un gusto. Un placer, gracias. Un gusto, Sergio. Te quito un segundo, por favor, para hacerle la invitación a toda la comunidad jurídica, a todos los abogados. Le hacemos una invitación para que se incorporen a un nuevo gremio, a una nueva asociación de abogados, ADEPROSAL se llama, y estamos abiertos a los teléfonos 2563-9004, llamados para todos los abogados para que se incorporen con nosotros, porque tenemos muy buenos proyectos para todos los abogados en defensa de los intereses mismos de los abogados y de la población en general. Muchísimas gracias, Sergio, por la oportunidad. Gracias, Liz, te agradezco. Pase buenas noches, y una vez más que el Señor los bendiga a todos.